Busquen sus Biblias el libro de Hebreos, capítulo 11. No vamos a leerlo todavía, pero ya lo pueden ir buscando. Hebreos, capítulo 11. Hermanos, la experiencia de nacer de nuevo, de ser regenerado, de ser hecho una nueva criatura, donde las cosas viejas pasan y todo es hecho nuevo, es la experiencia más maravillosa en el mundo que uno puede tener. El Señor nos da un nuevo comienzo. El Señor nos da una mente para que verdaderamente entendamos a Dios, conozcamos a Dios, tengamos un corazón para amar a Dios, para seguir a Dios. Tenemos un nuevo corazón para seguir a Dios y tenemos la bendición de estar con el Señor. Hermanos, somos perdonados de nuestros pecados del pasado, del presente y también del futuro. Y somos otorgados poder de parte de Dios para vivir para Él y para vivir con Él. Las Escrituras nos enseñan, y el pastor lo mencionó en la mañana, en Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como consecuencia de esta salvación maravillosa y nuestro nuevo nacimiento que recibimos, que el Señor nos ha dado a través de su gracia, hermanos, Él espera una vida nueva, una vida diferente, una forma de conducta diferente, que seamos diferentes en este mundo, con nuevos afectos y nuevos pensamientos. El Señor espera que nosotros caminemos en amor. El Señor espera que nosotros andemos en la luz. El Señor espera que nosotros andemos en sabiduría. Hermanos, en términos prácticos, esto significa que uno puede ver matrimonios restaurados, matrimonios fortalecidos, y creo que usted lo ha visto en sus años de ministerio, y hemos visto en esta iglesia. Amistades que son edificantes en vez de destructivos. Nuevas relaciones con nuestros hijos y con nuestros padres, donde son relaciones de honra o honor, de respeto y amor mutuo. Un cambio donde nuestras palabras, nuestras lenguas, nuestras bocas son sazonadas en vez de podridas. Una nueva vida donde tenemos paz que sobrepasa todo entendimiento. Y hemos experimentado eso en nuestras vidas, amén. Y hemos visto en los años de este ministerio este resultado de lo que es el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Hermanos, el Señor ha equipado su pueblo con su palabra y con su espíritu y con la iglesia local para que nosotros podamos producir este fruto. Mire lo que dice aquí, permaneciendo para llevar mucho fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El Señor nos ha preparado, nos ha equipado para tener mucho fruto y para tener estas bendiciones. Y Él nos ha dado un camino especial que se llama la vida cristiana. Piense cómo sería su vida hoy en día si no estuviera en Cristo y andando con Cristo. ¿Dónde estaría usted en este momento? ¿Cómo se ve la vida de sus parientes que no conocen a Cristo? Los hogares donde el esposo y la esposa pelean como gatos y perros, donde no hay respeto de parte de los hijos hacia los padres, donde no hay respeto ni afecto natural de parte de los padres hacia los hijos,
donde no hay ningún tipo de fruto laboral. Todo es una crisis, todo es un caos, todo eso es una frustración. Y eso no significa que ese creyente no va a haber pruebas y no hay dificultades. Pero vidas en desespero, porque no tienen esperanza. Pero nosotros tenemos ese viaje, ese camino, esa jornada emocionante que se llama la vida cristiana. Pastor, en sus 700 años de ministerio, usted ha visto victorias en creyentes, pero también ha visto creyentes en fracaso, ¿cierto? Y creo que nosotros hemos visto creyentes en victoria y creyentes en fracaso. Y la pregunta es, ¿qué hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia entre el creyente en victoria y el creyente que vive en fracaso, en derrota? Todos tenemos la misma palabra de Dios, todos tenemos el mismo Espíritu Santo, todos nosotros tenemos la misma iglesia, los mismos pastores. Pero algunos aquí hoy en día, en este lugar, aquí o a través de las cámaras, están viviendo en victoria, experimentando las bendiciones del Señor y viviendo en el centro de la voluntad de Dios. Pero otros siempre están golpeando la cabeza contra la pared, tratando de desarrollar, tratando de tener progreso en la vida cristiana y no van adelante. ¿Por qué? Puede haber muchos factores, pero hay un factor principal que si usted no tiene esto en su vida, con toda seguridad va a ser un fracaso. Se llama la fe. La fe. Si su fe no está fuerte, nunca vas a poder vivir la cristiana como se debería de vivir. Si la fe de uno está débil, si no está fuerte, sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos vivir la vida cristiana sin fe, porque la vida, los pasos de la vida cristiana son marcadas por fe y con fe. Esta noche quiero enfocar, pastor, ¿en cuántos? Muy bien. Tratando de mantenerme en lo que es la ortodoxia. Ortodoxia, gracias. Quiero enfocar en 3 aspectos de lo que es la fe en la vida cristiana. Y no me refiero a la fe salvadora, la fe salvífica. No me refiero a esa fe que nos lleva a una unión con Cristo, sino que una vez que uno esté unido con Cristo, es regenerado, uno tiene que seguir viviendo en fe. Vivimos por fe. Y quiero mirar entonces 3 aspectos de una vida o de la fe que necesitamos para vivir la vida cristiana. Su esencia, su naturaleza esencial y su expresión. Vamos a orar, hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta noche. Gracias por su bendición sobre nosotros. Padre, perdóname de mis pecados, Señor. Perdona a nosotros, Señor, en este lugar. Y pedimos en el nombre de Cristo y a través de los méritos de Cristo que nos hable a través de la exposición de su palabra. Señor, guíenos, Señor, en esta noche. Déme claridad de ideas, Señor. Y Padre, ayúdame, Señor, a comunicar con eficacia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, póngase de pie. Hebreos capítulo 11. Del versículo 1 al 5. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín,
por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque la traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Primero, la esencia de la fe. Hermanos, ¿qué es fe? Muchas personas hablan de la fe hoy en día y usan expresiones como, eso no es parte de mi fe. Solamente necesitas fe. Tengo fe que las cosas se van a mejorar. El mundo hoy en día usa la palabra fe sin sentido, sin precisión, sin entender lo que significa. La pregunta es, ¿qué significa la palabra fe? Según el diccionario Webster, fe significa la creencia y plena confianza y lealtad hacia Dios. Creencia en las doctrinas tradicionales de una religión. Esta definición tiene algunos grados de verdad y sentido en lo que dice. O sea, creencia y plena confianza y lealtad hacia Dios. Pero vamos a mirar lo que la Biblia dice en cuanto a lo que es la fe. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí la palabra fe en el versículo 1 es la palabra pistis. Diga la palabra pistis. Qué nombre más bonito para una mascota. Muy fisno, muy fisno. Pistis, que significa la creencia, la convicción de alguna verdad religiosa, de las verdades de Dios. O sea, es la creencia, la convicción de la verdad de Dios. Eso es lo que significa pistis. Hermanos, hay dos aspectos de esta definición. Hay un aspecto externo, un elemento externo, y hay un elemento interno. ¿Cuál es el elemento externo? Las verdades de Dios. Fe, en esencia, tiene que ser fundamentada sobre la verdad, pero la verdad dada por Dios. La fe tiene que descansar sobre verdades objetivas dadas por Dios. Y estas verdades existen independiente de usted y de mí. Y no depende sobre nadie ni nada. Son de Dios. Esas son verdades como, por ejemplo, Dios creó los cielos y la tierra. Dios es eterno. Dios es santo y por entonces requiere santidad de su creación. Dios es soberano y gobierna en su providencia el universo y no hay nada que escapa ni su atención ni su control. El hombre es un pecador y por naturaleza merece condenación. La redención está disponible al hombre a través de la obra de Cristo en la cruz. La salvación es por la fe en Cristo y no por obras. El Señor se preocupa con cada persona y protege y cuide y provee para cada persona en su providencia. Son verdades de Dios. Y estas verdades no dependen ni sobre lo que usted piensa, ni sobre lo que usted sienta, ni depende en las experiencias que usted ha tenido o no ha tenido. No depende en sus preferencias y no depende en sus deseos ni necesidades. Esas verdades son establecidas por Dios y han existido desde el comienzo de la eternidad y existirá por toda la eternidad. Y la realidad de las cosas, mis hermanos, es que el mundo hoy en día odia verdad. El mundo hoy en día no le gusta que uno dice, así dice Jehová. El mundo hoy en día no le gusta que uno asevera, ¿se dice así?
asevera alguna verdad, sostiene una verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad para el mundo. O si hay verdad, es tu verdad, pero no es mi verdad, dice el mundo hoy en día. No aceptan la idea de que existe una verdad dictada o determinada por un Dios que ellos no pueden controlar. Entonces, para poder tener fe, esa fe tiene que ser fundamentada sobre la verdad. La fe no puede ser dirigida hacia nada. La fe no puede ser una noción. La fe no puede ser simplemente como que, ojalá que sea. Ojalá que fuera. No. La fe es dirigida a algo y a alguien. Amén. La fe es depositada en alguien. Y Él se llama el Señor. Entonces, una fe fundamentada sobre mentira, una fe fundamentada en alguien que no sea el Señor y en algo que no sea las verdades de Dios, es una fe mal dirigida. Y es una fe que no va a permanecer. Y es una fe que no va a durar y es una fe que no va a producir. Nuestra fe tiene que ser dirigida. El mundo hoy en día, cuando habla de fe, es una noción. Ojalá que sea. Tengo fe, ¿por qué? Porque no tengo opción. Ojalá que sea algo que va a resultar. Pero tenemos que dirigir nuestra fe al Señor y a las verdades del Señor. Ok, entiendo entonces que para poder tener fe es necesario tener el Señor y las verdades del Señor. Los creo, pero significa que tengo fe para vivir la vida cristiana, no es suficiente. Aunque esas verdades y el Señor son necesarios para fe en la vida cristiana, tiene que haber ese elemento interno. Hablamos del elemento externo, el Señor y sus verdades. ¿Cuál es el elemento interno? Convicción. Convicción. Uno puede tener la verdad, pero si no tiene convicción, no sirve para nada. Amén. Es verdad. Entre dicho y hecho, mucho trecho. ¿Qué significa convicción? Es esa condición de ser totalmente persuadido y convencido de algo. Conocer y saber el contenido de verdad no es suficiente para tener fe. El diablo conoce mucha verdad. Los demonios conocen mucha verdad. Y aún tiemblan. Pero no están convencidos ni persuadidos. Porque fueran convencidos y persuadidos, se convertirían. Amén. En su rebeldía no están convencidos. Rehúsan ser convencidos. Conocer el contenido de la verdad no es suficiente, mis hermanos, para poder tener fe. Es necesario ser persuadido de esas verdades sin preocupación con las consecuencias. Y mis hermanos, la Biblia está llena de personas que vivieron a base de convicción y donde no importaron las consecuencias. Por ejemplo, busque Génesis 39. José había pasado en el Antiguo Testamento tanto trabajo. Finalmente llegó a la casa de Potifar. Estaba viviendo más o menos cómodo porque era el administrador de la casa de Potifar. Y Potifar apreciaba el trabajo y la integridad de José. Y resulta que la esposa de Potifar también admiraba a José, pero no por los motivos correctos. Génesis 39, 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo, de Potifar, puso sus ojos en José y dijo:
duerme conmigo. Ahora, él tuvo una oportunidad. A lo mejor nadie iba a saber. Y él tenía el chance de satisfacer un deseo quizás. Ella dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Imagínense la valentía que fue necesario de parte de José en esas circunstancias. Él rechazó la mujer. Rechazó la esposa de su amo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? A lo mejor hubiera sido ventajoso para él ceder al deseo de la mujer. Porque ella entonces aseguraría su posición en la casa, hablando bien de él a Potifar, y él entonces tranquilo ahí en la casa. Nadie iba a ver. Incorrecto. Alguien iba a ver. El Señor iba a ver. Y él no quería pecar contra Dios. Y en ese momento, él negó y rechazó a la mujer. Y a lo mejor él tenía ideas de las posibles consecuencias, porque a lo mejor conocía ya a la mujer y cómo era. Y no le importó. Y enfrentó consecuencias. ¿Por qué? Porque tenía convicción. Tenía convicciones. Convicciones acerca de la pureza delante de Dios. Convicciones acerca de la integridad frente a Potifar, de la honestidad. Y entonces él dijo, no voy a pecar contra Dios, no voy a pecar contra Potifar. Potifar me ha tratado bien y Dios me ha bendecido en esta casa. No lo voy a hacer. Otro ejemplo, busque Daniel capítulo 1. Sí, vamos a enseñar Daniel esta noche, pastor. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Daniel, como sabemos, fue llevado como parte del cautiverio de Judá a Babilonia y fue apartado entre otros jóvenes para ser instruidos y probados para servir al rey. Una oportunidad entonces, se supone, de buscar y conseguir comodidad estando en exilio. Y entonces ellos fueron tomados aparte, instruidos en la religión, la literatura, las artes de los caldeos, la ciencia. Gracias, pastor. Pero había un requerimiento, había una situación. Se le presentó la comida también, la gastronomía de Babilonia. Y entonces, muy probable y seguro que esa comida iba a quebrantar las reglas de dieta del Antiguo Testamento para un judío. Y entonces Daniel dice en versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Piensa, hermanos, otra vez acerca de la valentía de Daniel. Él está en el extranjero, llevado en cautiverio. Él es un prisionero y está rechazando lo mejor que el rey tiene para ofrecer, diciendo que es inmundo. ¿Por qué? Porque no quería contaminarse con esa comida. Tenía convicción, hermanos. Estaba convencido de lo que la palabra enseñaba acerca de la contaminación de los alimentos. Y arriesgó su cuello
en ese momento. Y entonces él dijo, ¿qué dijo él? Deme simplemente vegetales y agua. Y el eunuco un poco asustado porque si él no se veía bien y el rey supiera lo que el eunuco permitió, el eunuco también. Y hicieron una prueba y dice que estaban más gorditos y más resplandecientes y más con la piel bien arreglada y todo por el agua y los vegetales. ¿Qué significa eso? Que tenemos que ser veganos. No. No, vamos a ser fuertes, amén. Vamos a ser fuertes. Pero esa era convicción, hermanos. También Daniel 6:10. Él rehusó dejar de orar abiertamente, a pesar de la aprobación de parte del rey de emitir una ley que decía que ninguna petición podría ser presentada delante de un Dios por 30 días. Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Hay una ley, no se puede orar por 30 días, no hace ninguna petición. ¿Y qué hace Daniel? Ora a las escondidas, ¿cierto? No, él abre las ventanas para que todo el mundo pueda mirar hacia adentro, de afuera, y ora delante de Dios de la misma forma que lo oraba antes. No le importó la ley del rey. ¿Por qué? Porque tenía convicción. Entonces, mis hermanos, último ejemplo aquí. Busquen sus Biblias, Hechos 4:18 al 20. Aquí tenemos el ejemplo en el Nuevo Testamento de Pedro, que rehusó desistir de hablar en el nombre de Jesús, a pesar del hecho que él fue prohibido por las autoridades judías de predicar en el nombre de Jesús. Hechos 4:18 al 20. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si esto es delante de Dios juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tenían convicción de la verdad que habían visto y oído, y no le importaba lo que el hombre decía, porque iban a obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenían convicción, tenían verdad, pero tenían convicción de la verdad. Y a base de la convicción de la verdad, ejercían fe. Amén. Estos hombres no solamente conocían las verdades de Dios, sino que fueron persuadidos por ellas de tal forma que determinó sus decisiones a pesar de las consecuencias que podría resultar. Ahora, entendiendo, mis hermanos, lo que es la fe, convicción de las verdades de Dios, ahora vamos a preguntar, ¿por qué es esencial la fe en mi vida cristiana? ¿Por qué necesito fe para vivir la vida cristiana? ¿Por qué necesito ser persuadido por las verdades de Dios para que mi vida cristiana vaya adelante y tengo yo éxito, en el buen sentido de la palabra? Segundo, la naturaleza esencial de la fe. Hablamos de la esencia de la fe, ahora de la naturaleza esencial de la fe. Hermanos, para que nosotros podamos entender cuán esencial la fe es para la vida cristiana, tenemos que entender lo que es la vida cristiana.
¿Qué es esta cosa que llamamos la vida cristiana? Como dije en el inicio, como hijos de Dios tenemos una herencia que nos espera después de la muerte. Y la vida que nosotros vivimos ahora es una jornada hacia esa herencia. O sea, siempre hemos hablado de esto. Mi destino es estar con el Señor por la eternidad. Es mi herencia. Es gloria. Hermanos, no vamos a tener que trabajar. Amén. El domingo por la noche no va a ser deprimente. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. No va a haber arrugas. ¿Cuánto dicen amén? Amén. No va a haber achaques de la espalda. ¿Cuánto dicen amén? Amén. No va a haber ni enfermedad, ni tristeza, ni hambre, ni nada de eso. Hermanos, va a ser algo glorioso para nosotros. ¿Cuántos quisiera que eso llegara ahora mismo? Levante la mano. Amén. Sería maravilloso que si Cristo viniera ahora mismo. Pero el Señor en su soberanía no ha decidido hacerlo todavía. Entonces, entre este dicho y ese hecho de parte de Dios, hay mucho trecho entre medio, ¿cierto? El Señor nos ha dejado aquí con un propósito. Y sabemos que Él usa esta vida para conformarnos a la imagen de Cristo. Tenemos una jornada por delante que Dios ha establecido para nosotros. Busquen sus Biblias, 1 de Pedro 1:3. 1 de Pedro 1:3 al 6. Primero de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y eso es fe salvífica, ¿cierto? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuánto anhelamos eso? Amén. En lo cual vosotros os alegráis. Amén. Ustedes se regocijaron hace poco. Amén. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermanos, tenemos una vida cristiana por vivir. Tenemos un tiempo aquí en la tierra, en la realidad. Y aunque estamos aquí en la tierra, estamos supuestos a vivir para la gloria de Dios, para recibir las bendiciones de Dios y para disfrutar las promesas de Dios. Hermanos, la vida cristiana es una jornada donde nosotros estamos caminando como peregrinos en este mundo hasta que Cristo venga o nosotros vamos con Cristo. Y cada jornada es diferente. Y cada camino es diferente. Y el Señor enseña y va enseñando a nosotros en el camino de diferentes maneras. Cada uno de nosotros tenemos diferentes lecciones que el Señor tiene que enseñarnos. Y el Señor usa este tiempo, usa las circunstancias en nuestra vida para que aprendamos a caminar, aprendamos a decidir, aprendamos a glorificarlo, no importando la situación. Entre dicho y hecho, mucho trecho. Pero lo bueno, mis hermanos,
es que no andamos solos. Estamos acompañados. Estamos acompañados por el Espíritu Santo. Estamos acompañados por el Señor, por decir. Estamos acompañados por nuestros hermanos, por la iglesia. Estamos acompañados por nuestros pastores. Amén. Y esta vida es una serie de decisiones, situaciones, circunstancias que el Señor usa para pulirnos, para transformarnos, para conformarnos a la imagen de Cristo. Y el Señor nos llama a diferentes cosas y a diferentes propósitos y a diferentes tareas. Pero la receta es la misma. Tenemos que caminar por fe. Tenemos que caminar por fe. Busquen sus Biblias, Hebreos capítulo 11. Aquí en Hebreos capítulo 11 nosotros podemos mirar, se llama el Salón de la Fe, ¿cierto? Hebreos capítulo 11. ¿Por qué? Porque nos enseña muchos ejemplos de personajes con virtudes y defectos que vivieron por fe. ¿Metieron la pata de vez en cuando? Amén. Y a pesar de eso, y como parte del proceso de caminar la vida cristiana, ellos caminaron por fe. Podemos ver personas como Abel, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Moisés y otros, y ver cómo ellos vivieron sus vidas en comunión con el Señor. Vamos a mirar algunos ejemplos, mis hermanos. Versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fue traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible vivir la vida cristiana. Es imposible agradar a Dios. Es imposible vivir una vida fructífera para el Señor si nosotros no tenemos convicción de las verdades de Dios, convicción de la persona de Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó el mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hermanos, es esencial tener fe para poder vivir la vida cristiana, porque en la vida cristiana el Señor nos llama, nos manda a ir a lugares y a hacer cosas que no vamos a entender. Amén.
El Señor nos va a llamar a hacer cosas que no vamos a entender. ¿Cuántos aquí cuando llegaron a los pies de Cristo y se convirtieron y el Señor comenzó a hablar a su vida, le llamó a hacer cosas que no tenía sentido para ti? Por ejemplo, una dama que siempre ha sido muy independiente y muy fuerte de carácter, y el Señor decir, tienes que someter a su esposo. Y aunque no quisiera, y la carne no quisiera, y decía, a él, yo. Decir, bueno, Señor, por fe lo voy a hacer. Y voy a obedecer, aunque no estoy necesariamente de acuerdo. O me choca la idea, lo voy a hacer. Porque por fe lo voy a hacer. Y el Señor bendijo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanas, ¿cuántas veces su esposo ha tomado una decisión en que usted dice, yo no iría por ese camino? No estoy de acuerdo con esa decisión. Pero por fe voy a dar mi opinión, pero al final él toma la última palabra y toma la decisión. Y por fe lo ha dejado en las manos del Señor. ¿Cuándo dicen amén? Yo sé que todas las mujeres dicen amén, 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 amén. Quizás en cuanto a la área de disciplinar a los hijos, usted fue criado en un hogar donde, bueno, existen los dos extremos. Un hogar donde era sumamente abusivo físicamente, o un hogar donde era indulgente de los niños. Y entonces llega a Cristo y aprende que tiene que usar disciplina, papau, con los muchachos, pero papau con amor. Y le choca la idea. Y uno piensa que sabe mejor que Dios y que tiene su forma, pero decide, yo lo voy a hacer a la manera de Dios. Por fe lo voy a hacer. Y Dios bendijo. ¿Sabe? En los creyentes chinos hay mucha flojera en la disciplina de los muchachos. ¿Sabe por qué? Dos razones, y esto yo he aprendido con pastores chinos. Primero, muchos fueron abusados físicamente por sus padres. No digo en el sentido sexual. Digo, simplemente le daba una pela, hace que corriera sangre y todo. Especialmente en el campo. Entonces van al otro extremo. Y no quieren, porque tienen malos recuerdos, no quieren hacer lo mismo con sus hijos. Y del otro lado, quieren ser indulgentes a los hijos, porque si los hijos simplemente producen académicamente hablando, eso es todo. Entonces uno da a todos los muchachos para que sean exitosos académicamente hablando. Si hacen bien en la escuela, no hay que darle disciplina. Es el otro extremo. Y entonces en las iglesias chinas es difícil llegar a ese equilibrio bíblico en la disciplina de los niños. Existe. Hay gente en la escuela que son equilibrados en ese sentido, pero ha requerido mucha madurez y actuar en fe. Hermanos, para caminar la vida cristiana, hay que caminar por fe, porque este caminar, el Señor nos va a pedir, nos va a mandar y nos va a llevar a lugares y a conceptos que no entendemos y no sabemos. Pero sí entendemos y conocemos a Él y podemos confiar en Él y confiar en su palabra y confiar en su verdad por convicción y obedecer. Amén. Es esencial. Sin fe no hay vida cristiana. Simplemente una vida religiosa. Ok, volviendo a Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
Quiero hablar ahora, hablamos de la palabra fe. ¿Cuál es la palabra fe en griego? Pistis, muy bien. La palabra certeza es la palabra hipóstasis. Diga hipóstasis. Hipóstasis. Y significa una fundación o una subestructura para mantener en alto. Piense, por ejemplo, mis hermanos, en un puente. ¿Qué hay por debajo de un puente usualmente? Hay pilares, columnas, que mantienen en alto el puente. El puente es nuestra vida cristiana y hay columnas que nos mantienen para poder caminar en ese puente que es nuestra vida cristiana. Y es la certeza, la fe. La fe es la certeza, el fundamento que nos mantiene en alto. Los pilares, las columnas en lo que es nuestra vida cristiana. Es pues la fe, la certeza, la columna de lo que se espera. ¿Qué es lo que se espera? Es la palabra el piso. Eso debería ser fácil para ustedes. El piso. Y significa esperar, como por ejemplo en el pasar del tiempo. Esperanza, esperar para la salvación, la alegría, la redención y el cumplimiento de las promesas de Dios. En otras palabras, la vida cristiana. El esperar hasta que Cristo venga o nos vamos con Cristo. La fe es lo que sostiene este esperar que nosotros tenemos. Es un fundamento. Y si no hay fundamento, ¿qué sucede? Cae. En nuestro caminar cristiano, en este puente, lo que sostiene nuestro caminar, lo que sostiene nuestra capacidad de caminar como cristiano, es la fe. Podemos parafrasear este versículo de la siguiente manera: la fe es lo que sustenta y sostiene nuestro esperar de lo que Dios ha prometido. La salvación, la alegría, la redención. Hermanos, lo que nos sostiene, lo que nos mantiene en nuestras vidas cristianas es la fe, la convicción de que tenemos acerca de las verdades irrefutables, inequívocas de Dios. ¿Por qué es necesario tener fe para sostener nuestras vidas cristianas? Algunas razones breves para ir terminando. Primero, la fe es esencial porque da lógica en la vida cristiana. Da lógica a la vida cristiana. Debido a que ningún aspecto de la vida cristiana tiene sentido sin la capacidad de creer y confiar en Dios. Sin la fe es imposible caminar con Dios, es imposible agradar a Dios, es imposible vivir con Dios. Ningún aspecto de nuestra vida cristiana tendría sentido y no ocuparíamos a los recursos de Dios. Sin la fe, sin la convicción de que este libro en sus manos es la palabra viva de Dios, inspirada por Dios y escrito por los hombres santos de Dios, no tendría ningún poder o autoridad en nuestras vidas. Decimos, Dios dice en su palabra, nosotros hemos organizado nuestras vidas de acuerdo a este libro. Sin fe, eso es ilógico. Amén. Hermanas se han sometido a sus esposos. Los esposos se han sacrificado por las esposas. Los padres criando los hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Nada de eso tiene sentido si no tenemos fe. Hermanos, la iglesia no tiene sentido, no es lógico si no tenemos fe. Hermanos, nosotros pasamos todo el día aquí. Imagínese lo que usted podría estar haciendo en su casa en este momento. Lavando, preparando para el día siguiente, descansando, trabajando, ganando un poco más. Amén. Yendo de vacaciones en la mañana. ¿Y qué hacemos?
Hermano Arturo viene de Brooklyn. Yo vengo de New Jersey para acá, 1 hora manejando. Hermano, si no hay fe, nosotros somos unos tontos. Pasando el día aquí. Pero por la fe y la convicción de lo que el Señor dice acerca del día del Señor, esto tiene todo el sentido en el mundo. Yo aquí predicando a ustedes, para el mundo se ve ridículo. Una pérdida de tiempo y ¿quién tiene ese para enseñar? ¿Y por qué la gente tiene su Biblia y lo levanta en alto y digan amén? ¿Qué es eso? Pero por la fe tiene todo el sentido en el mundo. La oración para el mundo es hablar a nadie. Y para nosotros es comunión con Dios. Tiene todo el sentido en el mundo por la fe. La fe da lógica a la vida cristiana. Y por eso, el que no tiene fe no va a durar en esto. Porque el disfraz se va a caer en algún tiempo. Porque después llega a la conclusión, esto es ilógico. Mejor ir a la casa, tomar desayuno los domingos por la mañana, acostado, leyendo el periódico, mirando televisión. Amén. La fe da lógica a la vida cristiana. Y por eso cuando la gente nos cuestiona, es como que las preguntas son ilógicas que hacen. Los comentarios son ilógicos para nosotros porque no tienen fe. Porque no tienen fe. Segundo, ya me perdí el orden aquí. La fe es esencial porque da una perspectiva, esencial en la vida cristiana, porque da una perspectiva correcta sobre lo que es la vida. Porque la fe nos da una perspectiva eterna sobre los problemas. Pero es esencial porque la fe nos da una perspectiva eterna sobre los problemas, en vez de tener una perspectiva temporal. La fe nos ayuda, nos permite entender que los problemas, las pruebas que podamos estar pasando en el momento son cosas que en la gran esquema de la eternidad son pasajeras. Nos da una perspectiva correcta de lo que es la vida. Podemos estar pasando por una dificultad. Yo recibí en la tarde una noticia por correo electrónico allá acerca de la escuela que me perturbó. Me cuesta decir la palabra porque creo que en portugués es un poquito diferente. Me perturbó por un momento, pero son cosas pasajeras. Cosas en la gran esquema de la eternidad no son importantes. Y que el Señor es soberano. El Señor en su providencia, o todas las cosas obran para bien. Aunque en el momento no se ve así. No se ve. Pero por fe tenemos la perspectiva correcta en el momento. Señor, ¿qué quiere enseñarme a través de esta situación? ¿Qué quiere enseñarme a través de estas circunstancias? ¿Cuál es el bien que usted va a alcanzar en mi vida, en la vida de otros, a través de esta situación? Y al final, todo esto se va a acabar. Y nos vamos con Cristo. ¿Cuándo dicen amén? Nos da la perspectiva correcta sobre la vida. Y también nos da una perspectiva correcta relacionada sobre los propósitos de Dios.
Ya hablamos demasiado acerca de la providencia de Dios. ¿Qué providencial? Ya hablamos mucho acerca de eso. Pero hermanos, la providencia de Dios y entender lo que es eso, nos ayuda a descansar sabiendo que el Señor está detrás de todo y tiene sus propósitos en nuestra vida. Pero solamente podemos descansar en eso si estamos convencidos de eso. Amén. Y eso es fe. Termino con eso. Tercero, hablamos de la esencia de la fe, la naturaleza esencial de la fe y para terminar, la expresión de la fe. Volvemos a Hebreos 11:1. Para ir terminando. Versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La fe no es algo intelectual. La fe no es algo que simplemente es algo que queda en la cabeza, algo que queda en el corazón, algo que queda en lo interno del ser humano. La fe no es una actitud. La fe es un hecho. Es una acción. ¿En qué sentido? La fe solamente es completa cuando es expresado en acción. Sin acción, es como dice en Santiago, la fe sin obras es muerta. La fe tiene que convertirse en acción. Si no, es incompleta, es muerta, es ineficaz. Uno no puede tener simplemente fe en la cabeza. Tiene que ser expresado a través de las manos, de la boca, de los pies. Y todos los ejemplos que se ve en Hebreos 11, la fe fue expresada en acción. Miremos. Ya leímos, vamos a comenzar con el 17, versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos, de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Acción. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Una acción. Escogiendo antes el maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que destruía a los primogénitos, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca. Imagínense eso, hermanos. Está delante de un mar grande, viene el ejército egipcio, y Moisés le dice, bueno, hermanos, nosotros vamos a cruzar el mar rojo en tierra seca. ¿Qué pensaría usted? No, simplemente lo que voy a hacer es que voy a tomar esta vara y voy a hacer así, y se va a levantar las aguas como paredes y va a estar seco la tierra y podemos caminar como Pedro por su casa.
¿qué pensaría usted? Este tipo está loco. Pero por la fe, cruzaron el Mar Rojo en tierra firme. Moisés tomó la vara, ¡pum! Subieron las aguas y cruzaron al otro lado. Y vieron las aguas descender sobre los soldados egipcios. Hermanos, la fe al final tiene que ser expresado en acción. Y en muchos de los ejemplos que leímos, lo que Dios decía o hacia donde Dios los llamaba, eran lugares que no se podía ver. Según el versículo 1, ¿qué dice que la fe es? La certeza de las cosas que no se ve. El Señor nos lleva a lugares, nos lleva a decisiones que tomar donde no vamos a poder ver. Lo único que sabemos que Él está diciendo, vaya para allá. Y si tenemos fe, eso es suficiente. Porque no necesitamos saber a dónde nos llama. No necesitamos saber cómo será. Abraham, te voy a llevar a la tierra prometida. Él no tenía Google Maps para poder mirar y ver cómo sería la calle allá en Canaán, para ver cómo son las calles y todo eso, y cómo es la fruta y todo. No. Hoy en día nosotros, como yo dije la semana pasada, nos gusta ver y anticipar todo. Por eso es difícil nosotros en esta cultura ejercer fe. Porque todo podemos ver. O queremos ver. Y el Señor dice simplemente, vaya. El Señor le llamó a usted a comenzar una iglesia en Nueva York. Usted no tenía ninguna idea cómo era Nueva York. Nada. Pero por la fe vino. ¿Por qué? ¿Cuál era la convicción? Dios te llamó. That's it. Lo único. Y claro, le bendijo. Tenía una esposa para usted en Nueva York. Amén. Tierra prometida. Amén. No olvide eso. Nueva York te dio una esposa. Pero hermanos, la fe solamente se expresa al final en acción. No es una intuición, no es una actitud, no es incompleta, sino resulta en accionar. Todas las personas en el salón de la fe tomaron acción. No por tomar acción, sino porque Dios los llamó a acción. Y aunque no podían ver hacia dónde iban o qué iba a suceder, estaban convencidos de quién es el Señor y de la veracidad de la palabra del Señor. ¿Cuál es la situación en su vida en este momento que requiere fe? ¿Cuál es la tierra desconocida hacia donde el Señor te está llamando en este momento? Si el Señor está llamando, si el Señor está guiando, no hay que preocuparse. Simplemente caminar por fe. Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta noche, por su amor y su misericordia, por su bondad. Gracias, Padre, por la bendición de poder ver esos ejemplos de fe en el libro de Hebreos, Señor. Padre, pedimos, Señor, que nos ayude a caminar por fe. Padre, usted nos llama a diferentes circunstancias, a diferentes momentos, y pedimos, Señor, que nos ayude a caminar con convicción, pero esa convicción solamente va a ser posible, Padre, si nosotros te conocemos, Señor. Hermano, hermana, si usted lucha en caminar por fe, a lo mejor es simplemente porque usted no conoce a Dios. No en el sentido como Salvador, sino simplemente no conoce el Señor y por entonces no tiene la manera de confiar en los atributos de Dios, en la persona de Dios,
Si usted lucha con fe y caminar con fe, invierte en su relación, en su caminar con el Señor, para que Él te fortalece y para que usted lo conoce mejor, para poder confiar en su bondad y su sabiduría. Gracias, Señor. Pedimos su bendición sobre esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.